Entonces, el sonido en principio, pues es una onda mecánica. Entonces, recordemos que es una onda que necesita un medio para su propagación. Entonces, por eso se toma que es una onda mecánica. Entonces, el sonido es una onda mecánica que viaja por el aire, ¿sí? Y su propagación se hace en las tres dimensiones. Entonces hay que tener en cuenta de que todos los objetos, todas las fuentes de sonido, sea pues nuestra voz o sea un bafle, ¿sí? Entonces expresa o propaga esa onda sonora a través del espacio en las tres dimensiones. ¿Listo? Entonces podemos pensar que la evolución del hombre estuvo dada por la forma de comunicación, la posibilidad de hablar. Entonces esa es una de las virtudes que tenemos de poder expresarnos, comunicarnos, ¿sí? Y sobre todo de que el sonido viaje pues casi que instantáneamente hasta las personas que tenemos ahí cerca. Entonces el sonido pues está dado, o toda la parte que se estudia del sonido está dado a la escala del oído humano, ¿sí? Entonces todas las escalas que nosotros vamos a ver el día de hoy, o todo lo que se estudia a partir del sonido y de la acústica, está dada al sonido, al oído humano. Entonces recordemos que pues que particularmente pues hay animales, hay otros seres vivos que pueden contemplar otros tipos de onda, ¿sí? Sonoras, pero pues particularmente el sonido humano pues es muy sensible, sensible en el sentido de que cualquier onda que sea muy grande o muy pequeña puede perturbar el oído, ¿sí? No sensible en el que pueda escuchar, mejor dicho, sonidos muy pequeños o muy altos, sino que cualquier onda sonora pues la puede perturbar. Entonces, nuestra escala audible, de la escala audible para nosotros, para los humanos, está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz de frecuencia. ¿Sí? Cualquier onda que se encuentre en ese rango la podemos percibir o la podemos escuchar. ¿Sí? Cualquier cosa que esté por debajo de los 20 Hz o por encima de los 20.000 Hz, entonces, pues, o ya nos produce dolor o no la escuchamos. ¿Sí? Entonces, ahí está la situación. Entonces, esta región del infrasonido, entonces, esta parte infrasónica, ¿sí? Los sonidos que están dentro del 0 hasta los 20 Hz, o sea, muy por debajo al sonido que nosotros podemos percibir, pues algunos animales son los que logran tener ese super oído, como los elefantes o los topos, que son capaces pues, de percibir esas vibraciones muy débiles. Los otros son por eso las centrales meteorológicas tienen receptores infrasónicos para detectar los cambios en el clima. Entonces, particularmente hemos visto o en algunos casos vemos que los pájaros salen a volar, ¿sí? O que uno está por ahí en un pueblo, por ejemplo, y pasa un poco de pájaros y es porque va a llover. Entonces ellos alcanzan a percibir esas ondas infrasónicas donde el clima pues logra variar y pues ellos la escuchan y pues obviamente van a refugiarse. El otro lado del infrasonido pues es el ultrasonido, o sea, estamos por encima de los 20.000 Hz. Entonces, en este caso pues no logramos escucharlas, pero de pronto algún tipo de esta onda, pues entonces logra causarnos daño. Pues aquí como vemos en la imagen, pues tenemos los murciélagos, los delfines y la aplicación del infrasonido, que es el sonar que utilizan los submarinos. Entonces ahí está, prácticamente para la ecolocalización, es lo que se llama eso. Entonces, bien, entonces el sonido particularmente, pues aparte, digamos, de esa región, ¿sí? De esa parte o ese espectro audible que nosotros tenemos, pues entonces el sonido tiene una característica muy particular y es que la velocidad del sonido sí puede variar en el medio, o sea, depende del medio en la que estemos trabajando. Entonces, el sonido entonces puede viajar pues a través de los tres estados de la materia. Entonces puede viajar en el aire. Entonces recuerden que en el aire pues las partículas están algo separadas, ¿no? Están en un estado gaseoso. Entonces las partículas están algo separadas. Si es un líquido, pues las partículas están algo más unidas. Y si es un sólido, pues las partículas están totalmente
pegadas, unidas. Entonces, la onda sonora entonces, es capaz de viajar tanto por los gases o por el aire, por el líquido o por los sólidos, pero ¿en dónde creen que viajará más rápido? ¿O por qué creen que viajará más rápido en el sonido? El sonido en el sólido, en los sólidos. Porque las partículas no están tan dispersas. Eso, muy bien. Entonces, entre más sólido, entre más pegados estén las partículas, entonces esto se convierte en un medio elástico, ¿sí? Entonces se convierte como en un cauchito o en un ambiente propicio para que la onda pueda viajar más rápido. Entonces, entre más sólido sea el material, pues mejor puede viajar el sonido. Entonces, si aquí tenemos en el aire puede viajar más o menos a 340 metros por segundo. En los líquidos puede viajar hasta 800 metros por segundo y en los sólidos entonces puede viajar hasta 1600 metros por segundo. Entonces la diferencia es grande, ¿sí? Pero bueno, digamos que en el aire pues es más que suficiente para podernos escuchar. Bien, entonces la velocidad del aire no solo depende de por qué medio está viajando, sino también depende de este término fundamental que es la temperatura. Como trabajamos particularmente la velocidad del sonido en el aire, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en el aire, no vamos a trabajar la velocidad en el agua ni en los sólidos. Entonces en el aire depende de la temperatura del aire. Entonces recuerden que el aire es una mezcla o es una mezcla en principio de varios componentes y que depende también de las condiciones atmosféricas que se presenten. Entonces una de esas características atmosféricas es la temperatura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entre mayor sea la temperatura, ¿cierto? Entre más alta sea la temperatura, 20 grados, 40, 50, 60 grados, fíjense que la velocidad va aumentando. Entonces, si aumentamos la temperatura del aire, ¿sí? Entonces, supongamos la temperatura del aire en Cartagena, por ejemplo, ¿sí? Pues entonces la velocidad del aire va a ser más alta. Sí, pero si usted está en una temperatura muy bajita, entonces supongamos por allá eh, en el Nevado del Ruiz, en el Nevado del Cocuy, bueno, por allá en algún sitio donde estemos a temperaturas cercanas al cero o por debajo del cero, pues la velocidad del sonido pues va a disminuir. Esa es una condición ahí que tiene el sonido frente a esa situación. Entonces aquí como podemos observar en la imagen, pues aquí está el aire frío, ¿sí? ¿Sí? Entonces sí tenemos el aire caliente. Bueno, entonces ahí vemos. Entonces vamos a hacer ahí un cálculo. Entonces vamos a calcular la velocidad del sonido. Vamos a calcular la velocidad del sonido a una temperatura de 15 grados. Entonces, esta temperatura de 15 grados es particular o es el promedio de la temperatura que podemos tener en muchos países del mundo. Entonces, por eso hacemos este cálculo rápido. Entonces, aquí la velocidad del sonido es igual a 331, que es el básico a 0 grados, más 0,60 por 15 grados. Listo, vamos a ver cuánto nos da. Entonces sería 0,60 por 15 más 331. Entonces ahí nos da 340 metros por segundo. Entonces fíjense que esta es la velocidad promedio de todos los cálculos que vayamos a trabajar con el sonido. Entonces esta es la velocidad promedio que vamos a trabajar. Profe, una pregunta. Señor. ¿Siempre la fórmula va a ser así? O sea, Sí, 331 más 0,60. sí, señor. La Sí, única variable que cambia es la temperatura. sí, señor. La única Listo, profe. variable que va a cambiar ahí es la temperatura. ¿Listo?
Entonces, fíjense que como la mayoría de países puede uno decirse, ¿sí? La mayoría de sitios y estados y todo, puede manejar una temperatura de 15 grados, entonces el sonido se maneja como 340 metros por segundo. Esto es lo que se trabaja o lo que se maneja o lo que se percibe como un Mach. Entonces, los aviones supersónicos son los que superan la velocidad del sonido, la barrera del sonido. O sea, que alcanzan a superar esta velocidad. Ya si son 2 Mach, entonces son 2 velocidades del sonido. Si son 3 Mach, pues son 3 velocidades del sonido, que ese ha sido el avión más rápido que ha podido pues, viajar en la atmósfera, ¿no? Ha podido viajar a 3 Mach, o sea, más o menos unos 900 kilómetros por hora. 900, unos 1000 kilómetros por hora. Y no más, no ha podido viajar rápido. Bien. Entonces, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura es de 15 grados? Entonces, recordemos que las ondas tienen una característica fundamental y es que la velocidad es constante. La velocidad es constante. Eso quiere decir que la velocidad inicial es igual a la velocidad final en todo trayecto. Si eso es así, o si eso funciona de esa manera, entonces nos regimos o utilizamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme nos dicen que la velocidad pues es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces siempre va a ser así. O la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, o el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, esas son las tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué pasa? Las ondas, como viajan a velocidad constante, es decir, en este momento todos estamos, o particularmente todos estamos a un promedio de 15 grados de temperatura, entonces la velocidad del sonido de nosotros, apenas nosotros hablamos, entonces ya sale a 340 metros por segundo. O sea, ya, o sea, mejor dicho, apenas se expresa alguna palabra, alguna situación o algún sonido, ya viaja a 340 metros por segundo. Lo mismo que sucede con las velas o con la luz. Entonces, apenas usted prende la luz, ya la luz está viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, eso es particular de las ondas. Bien, entonces dice, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a un cuarto de kilómetros? Entonces dicen que la distancia, entonces es un cuarto de kilómetro, entonces son 250 metros. 250 metros, recuerden que siempre usamos el sistema internacional. Y la distancia, y la temperatura es a 15 grados. Entonces, ¿cómo hicimos el cálculo ahorita? Entonces, ya sabemos que la velocidad a 15 grados es, la velocidad a 15 grados es 340 metros por segundo. Entonces ya tenemos distancia, tenemos velocidad, entonces nos preguntan cuál es el tiempo. Entonces aquí tiempo es igual entonces, a la distancia que son 250 metros sobre la velocidad que es 340 metros por segundo. Hacemos esa división y nos da 0,73 segundos. Entonces fíjense, ni siquiera un segundo se demora. O sea, ni siquiera se demora un segundo en llegar. La onda desde la campana hasta la persona que está a 250 metros por segundo. ¿Qué tiene de particular el sonido también? Que siempre vamos a tener una fuente sonora. O sea, el sonido no sale de la nada, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener una fuente sonora, un baflecito, el cual expresa aquí el sonido, ¿sí? Y pues por acá siempre vamos a tener un receptor. Siempre va a haber una persona que está escuchando esa onda, ¿sí?
Entonces, eso siempre lo vamos a tener. Entonces, los ejercicios parecen algo, a veces parecen algo descontextualizados, pero siempre de trasfondo o siempre de perfil vamos a tener una fuente y un receptor, o un emisor y un receptor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, yo, una pregunta, Sí. ¿dónde dónde salió la velocidad? Señor. Profe, yo tengo una pregunta, Sí. ¿cómo se calculó la velocidad? Es que no entendí bien. La velocidad la calculamos acá atrás. Ah, ok. Listo, con la velocidad calculando la velocidad. Entonces, aquí tenemos que la velocidad es igual a 331 más 0,6 por la temperatura. ¿Listo? Entonces aquí ya la calculamos, aquí es un 15, ¿no? Son los 15 grados que tenemos acá. Entonces calculamos y nos dio 340. Entonces, como ya la calculamos aquí atrás, entonces simplemente pues llamamos a ese dato y por eso lo pusimos ahí 340. ¿Listo? Listo, profe. Vale, ok. Entonces aquí ya. Bueno, bien. En Bogotá, los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0 a 21 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados y en cuánto aumenta la velocidad del sonido? Entonces, vamos a aplicar aquí la ecuacióncita. Entonces, la velocidad del sonido es igual a 331 más 0,60 por la temperatura, ¿cierto? Esa es la ecuacióncita. Entonces vamos a reemplazar, entonces vamos a decir si la temperatura es igual a 21 grados centígrados. Entonces aquí la velocidad del sonido, entonces es igual a 331 más 0,60 por 21. Entonces operemos ahí. 0,60 por 21 más 331. Entonces fíjense que da 343,6 metros por segundo, ¿no? 0,6 por 21 más 331. Listo. Bien. Entonces, ¿en cuánto aumenta? Entonces hallemos el delta de velocidad del sonido. Entonces, si la velocidad final es 343,6 menos la inicial, que vamos a suponer que es la de 15 grados, o sea, los 340 que particularmente siempre usamos. Entonces hay una variación de 3,6 metros por segundo. Listo, comparando, ¿no? Comparando aquí, recuerden que esta es la velocidad del sonido a 15 grados. A 15 grados centígrados. Y esta es la velocidad a 21 grados centígrados. Entonces fíjense que sí hay una pequeña variación. Pues no es muy alta, no es exagerada, pero sí. Sí puede viajar ahí un poquito más. Profe, una pregunta. Señor. O sea, en ese caso, para ese tipo de ejercicios, cuando nos pregunten, o sea, el aumento de la velocidad, ¿tenemos que tomar alguna velocidad de referencia anterior? ¿O Pues la nosotros velocidad de podemos escoger referencia particularmente siempre va a ser 340? 340, ¿listo? Que es la que Entonces, en esos, trabajamos con 15 listo, grados. perfecto. Entonces, en los ejercicios que nos soliciten esas comparaciones, tomamos ya de referencia 340. Eso sí, Listo, profe, gracias. la referencia. Listo. Listo, muy bien. Bueno, entonces aquí, tan. Bueno, entonces fíjense acá, el sonido. Entonces, ya la velocidad del sonido, pues como les dije, siempre nos vamos a concentrar es en el aire, ¿no? En las otras características, pues no es muy estudiada, no es muy trabajada, entonces, pues no vamos a entrarnos a los líquidos ni a los sólidos. Entonces, el sonido, pues en principio es una onda longitudinal que se propaga en el espacio de manera isotrópica. Ya vamos a ver qué es eso de isotropía.
y se caracteriza por tener una intensidad, un tono y un timbre. Esas son las tres características fundamentales del sonido: la intensidad, el tono y el timbre. Ya las otras son características pues más de fondo, ¿no? Que es una onda longitudinal, ¿sí? Y que se propaga de manera isotrópica. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos acá una fuente, voy a dibujar aquí un baflecito, ¿listo? Listo, y el baflecito pues entonces está eh, generando una onda de sonido. Entonces, nosotros particularmente no dibujamos la onda sonora como dibujamos una onda normal, así con una onda sinusoidal, sino de manera radial, como si fueran círculos, como si fueran esferas que se propagan. ¿Listo? Como si fueran esferas. Entonces, esta es una esfera más pequeña, ¿sí? Esta es una esfera más grande, más grande, más grande, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la intensidad que yo pueda percibir acá, ¿sí? La intensidad que yo pueda percibir acá es la misma que acá. Pero no solo eso, la calidad del aire aquí va a ser la misma calidad de aire acá, ¿sí? Entonces el aire, digamos, va a mantener sus características. Entonces, si aquí está a 15 grados, aquí también va a ser a 15 grados. Y si lo miramos más adelante, también va a tener 15 grados, ¿sí? O sea, va a tener las mismas características y por eso se habla de manera isotrópica. Entonces, el sonido se va a propagar exactamente igual por todo el espacio, ¿sí? Exactamente igualito por todo el espacio. Pero entonces, ojo, ya depende también de la intensidad del sonido, del tono del sonido y del timbre del sonido, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos distinguir las características, o bueno, entre qué sonido y qué sonido es lo que está sucediendo ahí. Bueno, entonces, si hablamos del tono, ¿sí? Entonces, el tono depende mucho de la frecuencia con la que se está escuchando esa onda, ¿no? Entonces, recordemos que el espectro auditivo va de los 20 a los 20.000 Hz y eso depende, entonces, si son sonidos altos o agudos, véanlo aquí, o si son bajos y graves. ¿Listo? Entonces, depende netamente de la frecuencia. Entonces, el tono está directamente relacionado con la frecuencia. ¿Listo? Ah, bueno, ya estaba aquí. Aquí está la conclusión. Listo, entonces ahí está. Entonces, el tono depende de la frecuencia. Entonces, el tono y las escalas musicales. Entonces, estamos suponiendo que estos tubitos son un instrumento de viento y dependiendo, digamos, de la estructura y de cómo se maneja ese instrumento de viento, pues va a dar su tono de las notas, ¿no? El tono de cada nota musical. Entonces, cada tubito que se ve ahí es lo que se llama un armónico y cada armónico pues da una nota musical. Bueno, la otra característica es el timbre. Entonces, el timbre de una onda es lo que hace que uno pueda distinguir una voz de otra, ¿sí? O de un instrumento a otro. Entonces, el timbre es como el color de voz, por así decir, o el color de cada onda, que nos permite distinguir pues, entre personas, animales, instrumentos, ¿sí? Entonces, que un instrumento esté afinado o no, ¿sí? Entonces, el timbre es prácticamente pues, esa característica primordial. Aquí lo que vemos, o lo que podemos apreciar en la figura, en la imagen, es como el tipo de onda, ¿sí? El tipo de onda que se expresa cuando se estudia, pues digamos, una voz. Entonces, una voz puede tener ciertos picos, ¿sí? Ciertos picos de frecuencia, o un violín puede tener varios picos, o sea, las ondas son muy, muy diferentes, ¿sí? A pesar de que pueden
estar a la misma frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona habla más o menos a unos 8000 Hz. ¿Sí? A más o menos unos 8000 Hz. Y si el violín también se expresa a unos 8000 Hz, entonces el tono pues va a ser muy, o sea, podemos tener la misma frecuencia, ¿sí? Revisar el tono, ¿sí? Y al mismo tiempo revisar el timbre de cada uno. Bien. Y la que vamos a poner más estudio, la que vamos a revisar aquí más a fondo en el curso, es la intensidad. Entonces, cuando usted coge su aparato electrónico, y aumenta el volumen, ¿sí? Lo que está aumentando es la intensidad de esa onda sonora. Entonces, esa onda sonora, pues va a variar, ¿sí? Entonces, pero va a variar en qué tan duro suena, pero ese duro para nosotros es la intensidad, o sea, la mayor cantidad de intensidad hace relación a mayor cantidad de energía. Entonces, si usted grita mucho, entonces si usted va a un concierto y grita mucho, entonces, pues obviamente se va a cansar, ¿sí? Porque está utilizando mucha energía para poder expresar, pues esa, pues esa onda sonora. Si usted pone su celular a todo volumen, pues en poco tiempo o en un tiempo, digamos, más corto se va a descargar. Si usted utiliza su equipo, pues si su equipo tiene algún referente sobre la cantidad de energía que está usando, entonces pues va a hacer referencia de que está gastando más energía cuando tiene todo el volumen extra. Entonces, esa intensidad del sonido, pues depende netamente de la energía, ¿sí? De la energía que se le esté aplicando a esa onda o la energía que esté transmitiendo esa onda. Entonces, yo creo que muchos hemos notado, si nos paramos alguna vez al lado de un bafle y percibimos que la onda, o sea, nos golpea. Esa onda particularmente, pues nos alcanza a golpear y se siente, ¿no? Entonces eso se siente porque está transmitiendo energía, ¿sí? Está moviendo energía de un lado a otro. Entonces, fíjense que la energía depende mucho de la amplitud de la onda. ¿Listo? ¿De qué otro factor interviene? Pues esta K, recuerden que esta K es la constante de elasticidad del medio, entonces depende de la elasticidad. Es la elasticidad por donde viaje la onda. Entonces, pues como está viajando por el aire, pues entonces es la elasticidad del aire en ese caso. Entonces, bueno, entonces como se comporta como un movimiento armónico simple, entonces recuerden que la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de un sistema masa resorte, está dada, bueno, pues 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre M. Recuerden que es esta K, la constante de elasticidad del resorte, y M pues es la masa que cuelga sobre ese resorte. Pero en este caso, pues estamos en una onda. Recuerden que la onda sonora, ¿sí? Entonces está viajando por un medio elástico, ¿sí? Y vamos a revisar esa masa, que es esa masa que se mueve ahí. Entonces vamos a despejar K, ¿listo? Vamos a despejar K de aquí, de esta función, de esta ecuación. Entonces ese 2pi que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría 2pi por F es igual a la raíz de K sobre M. ¿Listo? Entonces para quitar esa raíz, pues elevamos todo al cuadrado. Entonces esto quedaría como 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado es igual a K sobre M. Y esa M que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces nos queda 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por M va a ser igual a la constante de elasticidad.
¿Listo? Entonces ahí está la constante de elasticidad. También depende de la frecuencia, miren, de la frecuencia. Y ahora vamos a reemplazar eso en la primera ecuación. Entonces aquí tenemos el despeje. Vean, K es igual a 4pi cuadrado por la masa por la frecuencia al cuadrado. Reemplazando esa ecuación en la energía, ¿sí? En la ecuación de la energía. Entonces fíjense aquí este 2 se simplifica con este 4 y por eso queda este 2 aquí. ¿Y qué podemos percibir acá? Que la energía de la onda depende netamente de la frecuencia y de la amplitud. Entonces, si usted tiene por eso una canción, bueno, tiene una canción y sube el volumen, pues lo único que va a cambiar va a ser la amplitud. Entonces, si aumentamos la amplitud de la onda, entonces estamos aumentando la energía de la onda. ¿Sí? Particularmente la frecuencia es constante. ¿Sí? Ella no va a variar. Bueno, entonces ahí hace alusión, la energía depende de la amplitud y de la frecuencia. Entonces fíjense ahí, la onda, pues se está viajando a través del espacio, a través del aire, por una sección de aire. Entonces vamos a hacer el análisis desde esta sección de aire, desde esta cajita que tenemos acá. Si hacemos eso, entonces este pedacito de aire pues se va a comportar como que, como el medio elástico que estamos trabajando. ¿Listo? Como el medio elástico que estamos trabajando, como el resorte que permite que la onda viaje. Pues entonces ese pedacito o esa sección de aire pues tiene una masa, fíjense aquí, y si tiene una masa pues tiene una densidad y un volumen. ¿Listo? Recuerden que ρ es densidad. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya sabemos que la masa a qué depende, o la masa a qué es igual. Vean, la masa, ¿sí? No es la masa del resorte que está ahí, sino es la masa de la cantidad de aire o del medio elástico que se está moviendo, por donde se está moviendo la onda. Pero lo más importante de esta situación, ¿sí? Lo más importante de esto es que la energía depende netamente de la frecuencia y de la amplitud, ¿sí? Eso es lo más importante, ese es el concepto que se quiere trabajar ahí. Lo otro ya es mero despeje. Entonces, lo más importante es llevar este concepto aquí a revisar lo que vamos a mirar de intensidad. Bien. Bueno, entonces fíjense acá. Entonces aquí ya tenemos la energía. Entonces la energía total de esa onda que se transmite, ¿sí? Va a ser igual a toda esta ecuación. Donde solo nos importa la frecuencia y la amplitud. Entonces la potencia de esa onda, la potencia de la onda, pues está entre la cantidad de energía que utiliza y el tiempo que se demora en aplicar esa energía, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista mecánico, entonces es la cantidad de energía o lo que usted se demora aplicando una fuerza de un sitio a otro. Entonces, si usted está empujando un carro, entonces, ¿qué tan rápido empuja usted ese carro? Si usted lo empuja muy rápido, ¿sí? Si el tiempo aumenta, perdón, si el tiempo disminuye, si usted empuja ese carro muy rápido, pues usted está ejerciendo una potencia muy alta. Pero si usted utiliza mucho tiempo para empujar ese carro, ¿sí? Pues la potencia es muy pequeña. Entonces, este mismo concepto se utiliza aquí en las ondas, sabiendo de que todo esto es la energía y por lo tanto esta es la potencia de una onda. Entonces, esta es la potencia de una onda sonora. Listo. ¿Qué es lo más importante de esto? Que depende netamente de la frecuencia y de la amplitud. ¿Listo? Esos son los dos conceptos primordiales. ¿Listo? Entonces, ¿la energía de qué depende? Miren, aquí también está, de la frecuencia y la amplitud. ¿Y la potencia de la onda de qué depende? De la potencia y de la amplitud.
Entonces, la intensidad de una onda, entonces la intensidad va a ser igual a la potencia sobre el área, ¿sí?, que estamos trabajando. Entonces, la potencia de la onda va a depender de la potencia. Me perdí aquí. Allá. Entonces, esto es igual a la potencia que tenga la onda. ¿Listo? Sobre el área. ¿Listo? Entonces, sobre el área que estemos trabajando. Recuerden que la potencia se mide en watts y el área la medimos en metros cuadrados. Entonces, cuando usted revisa su equipo, cuando usted revisa su bafle, su equipo, usted revisa cuál es la potencia en watts que tiene de salida. ¿Sí? Entonces, usted revisa cuál es la potencia en watts de salida. Obviamente que entre más watts, ¿sí?, si usted compra su equipo de 10.000 watts de salida, pues es una potencia muy grande y por lo tanto la intensidad del sonido pues va a ser más alta. La intensidad del sonido va a ser más alta. Y que no solo eso, que si usted tiene un bafle con una potencia más alta, pues puede cubrir áreas más grandes también. Entonces, por eso la potencia que se utiliza en un concierto, pues es muy grande porque tiene que abarcar un área, pues muy, muy grande para que todo el mundo escuche con la misma intensidad. Entonces, ahí es donde está dada esa ecuación. Bueno, entonces, aquí miremos. Si la onda se propaga en todas las direcciones desde la fuente, es una onda tridimensional. ¿Sí? Entonces, no vamos a meternos aquí con la ecuación de la onda ni nada, sino simplemente con ese concepto. Si el medio es isotrópico, entonces ya saben que es isotrópico, o sea que tiene las mismas características de inicio y final, la onda desde una fuente puntual se podría modelar como una onda esférica. Entonces, más o menos como lo que les hice ahorita de ejemplo. Entonces, la onda se va a expresar de esta manera, ¿sí? Y se va a alejar de su fuente. Entonces, la distancia entre, digamos, el receptor y la fuente la vamos a medir con este R, que sería el radio de esa esfera. Entonces, para hallar la potencia, bueno, la relación entre la potencia, la intensidad y un receptor, entonces utilizamos esta ecuación. Entonces, si la tienen ahí, por favor, apúntenla, porque esa es la que vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, la potencia es igual a 4pi r cuadrado. ¿Por qué 4pi r cuadrado? Porque esa es el área de una esfera. Es el área de una esfera. Y r, pues es el radio de la esfera. Pero para nosotros va a ser la distancia entre la fuente, ¿sí? Entre la fuente, entre el emisor y el receptor. Entonces, ese R va a ser esa distancia entre el emisor y el receptor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces dice, para un concierto al aire libre, queremos que la intensidad del sonido a 20 metros, ¿sí?, que la intensidad del sonido a 20 metros de los altavoces sea de 1 watts. 1 watts sobre metro cuadrado. Entonces ahí nos están dando ya la intensidad. Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas direcciones, ¿qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces? Bien, entonces fíjense acá. Bueno. Listo. Vamos a hacer aquí. Entonces suponemos que las ondas se propagan de manera isotrópica, entonces el área superficial está dada por. Entonces fíjense acá, nos están dando la intensidad, ¿cierto? O sea, ya nos están diciendo que la intensidad es igual a 1 watt sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces la intensidad sonora, la intensidad de ese sonido. Y nos dicen que se está percibiendo a una distancia de 20 metros. Entonces R es igual a 20 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la ecuación? La ecuación es intensidad es igual a potencia sobre 4pi r cuadrado. ¿Listo? Tenemos la intensidad
tenemos la distancia, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo la potencia. Entonces, ¿cuál es la potencia de ese bafle? La potencia de salida. Entonces despejamos, entonces potencia va a ser igual a 4pi r cuadrado por la intensidad. ¿Listo? Recuerden que esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces simplemente reemplacemos. P es igual entonces a 4pi por 20 al cuadrado por la intensidad que es 1. Operemos eso. Entonces 20 al cuadrado por 4 por 3.1416. Listo, 20 al cuadrado por 4 por 3.1416. Bueno, 5026,56 watts. Listo, tienen un bafle ahí de 5000 watts. Bueno, varios baffles que dan 5000 watts de salida. Listo, bien. ¿Difícil? ¿Alguna duda frente a este ejercicio? No, profe, claro. No, señor, por el momento estamos bien. Listo, vale. Esperemos que el resto así. Sí, es así. Sí, aquí ya la cosa es más sencilla. Bien. Pero bueno, ya podemos identificar más o menos cómo es que se trabajan los baffles y los equipos de sonido y demás. ¿Ves? He hecho eso como mal. Bueno. Bueno, entonces ahora, ojo, ya conocemos cuál es la intensidad, ¿no? Ya sabemos cuál es la intensidad. Recordemos que la intensidad, porque aquí vamos a hablar de dos cosas. La intensidad es igual a la potencia sobre el área, o sea, sobre 4pi r cuadrado. Y el otro es el nivel de intensidad. Y el nivel de intensidad está asociado a lo que nosotros conocemos como decibeles. ¿Listo? Entonces, ojo porque nos podemos confundir. Cuando nos hablan de intensidad, es la ecuación que tenemos arriba. Y cuando nos hablan de nivel de intensidad, entonces es la escala auditiva en decibeles para nuestro oído humano. Entonces, recordemos que la escala auditiva es entre 20 y 20.000 Hz. Entonces es algo más o menos así, de esta manera como se ve ahí en esa tablita. Entonces, pues el límite inferior, ¿no? Es 20 Hz y a 20 Hz entonces está, mira, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. O sea, la intensidad, miren, es muy pequeñita. O sea, la cantidad de potencia que necesitamos para escuchar es muy pequeñita. ¿Listo? Luego tenemos los 10.000 Hz, o sea, la mitad de la escala. Entonces tenemos por 10 a la menos 6, que es la mitad de la escala, o sea, le sumamos 6. Y eso hace referencia a 60 decibeles. Los 20.000 Hz, entonces hacen caso a un watts. Miren, fíjense que es, nosotros solo aguantamos o nosotros solo podemos percibir máximo un watt de intensidad, que hace alusión a los 120 decibeles, y si ya estamos por encima de los 20.000, pues entonces es el umbral de dolor. El umbral de dolor. Si ya pasamos de los 120, ya es umbral de dolor. Si pasamos de los 140, ¡puf!, se perdió el oído. ¿Sí sabían que nosotros nacemos con 100.000 células auditivas y se van perdiendo con el tiempo? O sea, por ejemplo, un bebé cuando nace con aproximadamente 100.000 células auditivas. Y conforme vamos creciendo, se van perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo hasta que llega un punto en el que ¡pum!, se acaban y listo, se acabaron y ya, no se reproducen, no se crean nuevas, no se pueden arreglar. Entonces, por eso, pues digamos que hay que cuidar mucho nuestros oídos. Aquí tenemos la escala, entonces, la escala auditiva ya con más detalle.
Fíjense en varias situaciones, ¿no? Entonces, un aula de clase entre 40 y 80 decibeles, circulación de autos, entonces de 50 a 90 decibeles, nuestros audífonos, entonces van desde los 70 hasta los 100, ¿sí? Discotecas, entonces suben hasta los 115 decibeles y las alarmas hasta 120. Entonces, revisemos aquí la escala. Fíjense que después de los 120 está el disparo de un fusil, la sirena, un megáfono, un claxon. El despegue de un avión, una explosión. Entonces, si nosotros, bueno, llegada la casualidad, nos explota algo, una explosión muy fuerte, muy cerca, pues casi que tenemos el riesgo de perder nuestro oído. Entonces hay que cuidarlo mucho, ¿sí? Hay que cuidarlo mucho. Bien. ¿Sí saben cuál es el sonido mínimo que uno puede percibir? No, ni idea, Lo profe. mínimo que uno puede escuchar. No, señor, ni idea. Si uno estuviera, digamos, en un ambiente sano y todo sin ruido, uno puede percibir la caída de un alfiler. Eso es lo más pequeñito que podemos percibir. Pero de pronto eso, bueno, digamos a nuestra edad, ya como estamos ahorita nosotros, ya adultos, muchos audífonos y toda la cosa, pues nuestro oído ya está tan degradado que pues es difícil que eso pudiera suceder. Entonces, por ahí un niño, un niño por ahí sí. Bien, entonces fíjense que ahora vamos a hablar de nivel de intensidad, ¿listo? Los decibeles. Entonces, la escala en decibeles se ve de esta manera. ¿Listo? Entonces, decibeles, ¿listo? Esta escala de decibeles no la diste o no la dicta el señor Graham Bell, el señor inventor del teléfono. Menos mal el señor hace esto porque la escala auditiva pues es mucho más pequeña que un sonido real. Entonces, los decibeles, entonces 10, ¿listo? Logaritmo en base 10, ¿listo? Para que lo tengan ahí pendiente, vean acá, es en base 10 de I, entonces esta es la intensidad estudiada o la de interés, y este I sub 0 es el rango mínimo de audición, o sea, esa intensidad es el rango mínimo de audición, o sea, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. ¿Listo? Esto es una constante, ¿sí? Siempre la vamos a usar, y cuando aparezca este I sub 0 vamos a usar este dato en particular, que es nuestro rango audible. Entonces siempre hacemos la escala o siempre hacemos referencia a nuestra escala audible del sonido. Bien, entonces como es una escala logarítmica decimos que debemos multiplicar. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Listo, vamos a hacer un ejemplo ahí rápido, sencillito. Si estás escuchando una melodía o sonido con una intensidad de 1 por 10 a la menos 10 watts, ¿cuál será el nivel de intensidad? Entonces fíjense acá, decibeles es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. Listo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos I, que es igual a 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metros cuadrados, o sea, este que nos están dando acá. Y tenemos I sub 0, que I sub 0 siempre va a ser 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es comparar esta intensidad a cuántos decibeles significa. Bueno, se relaciona. Entonces vamos a reemplazar decibeles es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la menos 10 dividido entre 1 por 10 a la menos 12.
Listo. Entonces, revisen su calculadora científica, por favor. Busquen el botón de log. A veces aparece solito. O sea, este log significa logaritmo. Profe, una preguntita. Señor. Intensidad, la primera 1 por 10 a la -10, ¿eso es intensidad que inicial? Sí. Y la de abajo es la final, ¿sí? No. Bueno, pues si lo quieres tomar por ese lado, entonces la sub 0 siempre va a ser la inicial. Ok, y esos datos siempre, o sea, ya son de fórmula, ¿sí? O Sí. sea, siempre es la variable. Sí, entonces siempre nos van a dar este dato. Este es el único que siempre lo vamos a tener ahí en cuenta porque es constante. Este es el dato que va a variar. Listo, gracias, profe. Listo, a ver, realicen Qué pena. realicen esa operación. Bueno. Bueno, una calle congestionada, el nivel de sonido es de 75 decibeles. ¿Cuál es la intensidad del sonido aquí? Entonces ahora nos vamos a devolver, ¿listo? Entonces, aquí nos dan que los decibeles son 75. Y nos están preguntando cuál es la I, o sea, cuál es el nivel de intensidad. Entonces, fíjense acá. Tenemos decibeles es igual a 10 por el logaritmo, ya sabemos que es en base 10, ¿no? De I sobre I sub 0, ¿no? Esa es la ecuación. Entonces, este 10 que está multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿no? Y ya sabemos cuántos decibeles son 75. Entonces, 75 sobre 10 es igual al logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos que I sub 0 ¿cuánto vale? I sub 0 vale 1 por 10 a la -12 watts sobre metro cuadrado. Listo. Pero entonces fíjense acá. Esta escala logarítmica, como es una escala en base 10, ¿sí? Como es una escala en base 10, entonces lo que vamos a hacer es elevar todo a 10, o bueno, colocar una potencia de 10. ¿Sí? Entonces, el logaritmo en base 10, entonces si yo tengo un logaritmo en base 10, entonces lo que voy a hacer para cancelarlo o para devolverme, pues entonces es colocar una base 10. O sea, voy a colocar una base 10. Entonces, 7.5 dividido, perdón, 75 dividido 10 da 7.5. Ya hacerlo aquí paso a paso. Listo. Y ahora vamos a eliminar o vamos a cancelar ese logaritmo utilizando una base 10, o sea, una potencia de 10. Entonces, 10 por un lado, 10 por el otro. Entonces, este logaritmo se simplifica con este 10 y entonces nos sobra o nos quedaría 10 elevado a la 7.5 y esto va a ser igual a I sobre I sub 0. ¿Listo? ¿Sí lo vieron ahí? Entonces fíjense acá, este 10, voy a repetirlo acá, este 10 que tenemos acá, entonces como está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces pasa a dividir acá abajo. 75 dividido 10 da 7.5. Listo, y aquí a este lado nos queda el logaritmo de I sobre I sub 0. Bueno, entonces para eliminar o para quitar ese logaritmo, entonces ponemos una potencia de 10. Vamos a poner ahí una potencia de 10 a ambos lados. Listo, entonces esta potencia de 10 que está aquí al lado derecho cancela ese logaritmo y entonces nos queda 10 elevado a la 7.5 y va a ser igual a I sobre I sub 0. Entonces ahora sí, este I sub 0 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda 10 elevado a la 7,5 por I sub 0 que ya sabemos cuánto es igual a
I, a la intensidad que estamos buscando. Bien, realicen esa operación a ver cuánto les da. Entonces hay un trompetista y luego llegan otros. Entonces, ¿qué pasará con ellos? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuál será el nivel de sonido ahí? Bueno, fíjense acá. Entonces dicen que un trompetista, o sea, un trompetista, uno nomás, uno solito, tiene una intensidad normalita, ¿cierto? De 75. Y luego se suman tres más. O sea, serían cuatro trompetistas. Cuatro trompetistas. Entonces eso hace alusión a 4 veces la intensidad. ¿Cierto? A 4 veces la intensidad. Ojo porque es muy diferente tener intensidad a nivel de intensidad. ¿Sí? Entonces vamos a poner estos 4 y ahí. Son los 4 trompetistas. Este término de acá obedece a los 4 trompetistas. A las 4 trompetas. Listo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces tenemos aquí un dilema porque no sabemos cuántos I, pero sí sabemos cuánto es el nivel de intensidad de 1. Entonces, vamos a aplicar unas propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Entonces, si yo tengo logaritmo de A por B, o sea que se está multiplicando, es lo mismo que decir logaritmo de A más el logaritmo de B. Si se están multiplicando, ¿listo? Esa es la propiedad que vamos a aplicar ahí. Entonces aquí decibeles es igual a 10 logaritmo de 4, ¿cierto? Porque lo estamos abriendo, más 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Listo? Simplemente aplicamos la propiedad. ¿Para qué? Para sacar ese 4 a un lado y esa I al otro, o sea, para abrirlos. Listo. Este pedacito de acá arriba, es el primer trompetista, o sea, una trompeta. ¿Listo? Es una trompeta. Eso quiere decir, ¿eso qué quiere decir? Que este sería el valor de 75 decibeles. O sea, este ya lo conocemos, ¿cierto? Este valor. Y ahora este, pues 10 logaritmo de 4, ¿cuánto dará? 10 por el logaritmo de 4. 6.02. 6.02. Bueno, 6.02. Listo, sumamos 81 decibeles. ¿Listo? Entonces, un trompetista tiene la intensidad del sonido en 75 decibeles. Si llegan otros 3, pues la intensidad del sonido no se va a incrementar de manera exagerada, sino simplemente va a subir 6 decibeles más. Solo va a quedar en 81. Menos mal, porque si no, uno no podría asistir a una serenata. ¿Listo? Pero aquí lo más importante de este ejercicio es aplicar las propiedades de los logaritmos. Profe, una pregunta. Señor, En este caso, para algunos ejercicios las propiedades cambian, ¿cierto? ¿las propiedades de los O, logaritmos? ¿O las sí, o propiedades? siempre se va a manejar ese. Sí, dependiendo del ejercicio. Ok, listo. Pero aquí más adelante tengo otros con la otra propiedad.
Vale, listo. Zoom. Bueno, entonces aquí, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Bueno, entonces realicen ese, que es muy parecido al de los trompetas. Profe, pues yo utilicé la propiedad anterior y Sí, si no me falla, me da como tal 68 decibeles. eso, entonces, a ver, decibeles es igual a 10, logaritmo. Entonces son dos personas, ¿no? Entonces 2i sobre i sub 0. Entonces, utilizando las propiedades, quedarían 10 logaritmo de 2 más 10 logaritmo de i sobre i sub 0. Entonces, decibeles van a ser igual 10 logaritmo de 2. Entonces, ¿cuánto fue que dijiste? 3. Sí, señor, 3.0. 3.03. 3 más, entonces el 65 que nos dieron de referencia, 68, listo, muy bien. Bueno, bien, ahí está, solucionado. Listo. Con 20 personas. Bien, a todos les dio lo mismo, aplicaron ahí la propiedad y demás. Ahí ya más aplicación de la propiedad. Listo, bien. Bueno, entonces aquí el altavoz. Bueno, entonces un altavoz de alta calidad reproduce a todo volumen frecuencia entre los 30 y los 18.000 Hz, con una intensidad de más o menos 3 decibeles. Esto es que en este rango de frecuencias el nivel del sonido no varía más de 3 decibeles en promedio. ¿Por qué factor cambia la intensidad para el cambio máximo del sonido en 3 decibeles? ¿Por qué factor cambia la intensidad para el cambio máximo en el sonido de 3 decibeles? Bueno, entonces veamos. Llamaremos I1 a la intensidad promedio de B1 y la intensidad máxima I2. Y la variación. Bueno, entonces aquí nos están diciendo de que usted puede incrementar, por ejemplo, un equipo de sonido. Si usted lo tiene en un volumen de 10, por ejemplo, ¿sí? Digamos hablando ya en términos coloquiales, usted tiene 10 de volumen y lo va a subir a 30, entonces, ¿qué variación hay teniendo en cuenta que puede tener un margen de error de más o menos 3 decibeles? Entonces ya sabemos cuál es la variación ¿sí? de ese equipo. Mírenla aquí. Entonces la variación es de más o menos 3 decibeles. ¿Listo? Entonces fíjense acá. Entonces aquí tenemos que el nivel de intensidad 2 menos el nivel de intensidad 1 pues va a ser igual a más o menos los 3 decibeles que van a haber de cambio. Y esos 3 decibeles pues, van a estar representados en las dos intensidades que nos muestran aquí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos. Entonces la de cociente, entonces, espérame, se las muestro acá. Entonces, si yo tengo el logaritmo de a sobre b, entonces es lo mismo que decir logaritmo de a menos el logaritmo de b, ¿sí? Y las propiedades de los logaritmos, recuerden que se pueden hacer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no importa, ¿sí? No importa la situación. Lo que importa es que cuando ustedes tienen dividiendo, si tienen un cociente, entonces se van a restar. Y si se están multiplicando, se van a sumar. Entonces, eso es lo que nos están mostrando ahí. ¿Listo? Sacamos factor común 10. Listo. Y entonces la variación de intensidad, fíjense acá, ven. A ver, lo miramos aquí. Ah, se me perdió la pista. Bueno, entonces fíjense acá, en principio. ¿Listo? Los 3 decibeles, entonces hacen omisión aquí, vean.
hacemos referencia acá, porque B2 menos B1 va a ser igual a, o beta 1 menos beta 2 va a ser igual a los 3 decibeles. Sacamos factor común 10. Listo, sacamos factor común 10 y aplicamos la propiedad de los logaritmos en ellos. Listo, entonces, ¿qué pasó ahí? Hicimos una oreja. Y al hacer la oreja queda I1 sobre I2. ¿Listo? Entonces fíjense ahí la variación. Bueno, entonces aquí ¿qué hicimos? Este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Terminemos ahí el ejercicio y hallamos ahí, tiene una variación de 2. De la variación de 3 decibeles en el nivel de intensidad significa a duplicar o dividir entre 2 la intensidad del sonido. Entonces, ¿qué pasa? Contextualicemos ahí bien el ejercicio. Usted tiene un aparato de sonido, llámese televisor, equipo, lo que sea. Usted lo tiene en 10, digamos. Y lo subió a 20. ¿Sí? Entonces hay una variación en la intensidad del sonido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que digamos por temas de fidelidad del sonido, entonces hay una variación de más o menos 3 decibeles cuando usted cambia esa intensidad del sonido. Entonces, atendiendo a esa situación, entonces lo que estamos haciendo es revisando los cambios en la intensidad. Entonces, por eso aquí tenemos intensidad 1, intensidad 2. ¿Sí? Al hacer esto, entonces, podemos aplicar la propiedad de los logaritmos y al aplicar la propiedad de los logaritmos encontramos de que hay una relación entre la intensidad 1 y la intensidad 2, que es la relación que hay acá. Si queremos hallar esa relación, entonces lo que hacemos es este 10 que está multiplicando pasa a dividir, o sea, quedaría 3 sobre 10 igual al logaritmo de I2 sobre I1, ¿listo? Y eso nos daría 0,3, ¿listo? 0,3 igual al logaritmo de I2 sobre I1. Este es I1, perdón. Entonces, recuerden qué hacemos acá. Como el logaritmo en base 10 es una escala en 10, ¿sí? Una escala en base 10, entonces vamos a poner la potencia de 10, o sea, vamos a aplicar la potencia de 10 para poder eliminar ese logaritmo. Al simplificar esta base, ¿sí? Con este logaritmo, entonces nos daría 10 a la 0,3 y esto va a ser igual a entre I2 sobre I1. Aplicamos, o sea, 10 elevado a la 0,3 nos daría 1,99, o sea, aproximadamente 2. Listo. Entonces, ¿qué significa este 2? Como nos están diciendo, que cuál es el rango o qué pasaría, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando usted sube la intensidad, ¿sí? Desde 10 a 20, ¿sí? Digamos, o de 10 a 30, ¿sí? Si no tuviéramos una escala, solo que lo estamos poniendo en una regla que nosotros conocemos. Entonces, lo que significa es que significa aumentar, duplicar el volumen, ¿sí? Duplicar el volumen o reducir a la mitad el volumen. Este es uno de los ejercicios un poquito de nivel medio, mejor dicho. Bueno, entonces, bueno, aquí ya sigue ahí un ejercicio ya de profundización, ya los mismito. Bueno, ese sí se los dejo para que lo revisen. Le echen una miradita a este. Bueno, entonces, pues muchachos, en principio, pues el taller, echarle ojo al taller. Recuerden que el taller es prácticamente para la próxima semana, ¿sí? Después del 27, si no estoy mal. A ver, calendario. Listo, después del 25, o sea, el parcial está para perdón, el taller está para el 24, 25 de abril y el parcial está para que cierre el 3 de mayo, ¿sí? Entonces prácticamente ya estamos cerrando el segundo corte, estamos cerrando aquí segundo corte académico.
Ya estamos cuadrando el tercer corte porque como ustedes saben, pues esto pues ya sigue hasta, pues en las primeras instancias hasta el 30 de mayo, pero pues ustedes han visto noticias y han dado que pues la situación puede que se plantee 3 meses más, ¿no? Entonces cabe la posibilidad de que las vacaciones también la pasemos encerrados, pero que también se alcance a arrancar el primer corte académico virtual. Entonces vayan echándole ahí un poquito de ganas a la cosa. Pues como bien sabemos, el semestre se acaba el 6 de junio. Ese es esa es la última fecha de corte, el último parcial lo haremos el 6 de junio. Bueno, está en la semana del 1 al 6 de junio. Entonces, este tercer corte, pues yo creo que lo terminamos pues de esta manera. Pues la universidad ha estado pues contemplando varias situaciones, muchas cosas, y por eso se han hecho cambios en la plataforma y demás, porque pues atendiendo a todas las solicitudes y demás que ustedes han hecho. Entonces, Profe, tengo una inquietud. pues ahí se estará trabajando. Dime. Eh, ¿Parciales o quizzes no ingresarían sino solo el taller? Sí, entonces digamos para esta parte, solo dejamos 2 notas, porque la nota del quiz prácticamente está integrada dentro del taller, que es la lectura que tuvieron que hacer. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la Ah, lectura? sí, el de la página. La lectura normalmente pues es el quiz de la asignatura. Entonces pues lo dejamos más bien como un resumen y lo integramos al taller. ¿Sí? Para que no quedara pues 3 notas y que ustedes se angustiaran y pues tener más cosas que calificar. Señor. Entonces, 2 notas, ¿no? Taller y quiz. Taller y parcial, señor. ¿Sí? Profe, ¿Listo? una pregunta. Señor, Profe, ¿cómo va a ser la metodología del parcial? es un examen de selección múltiple con única respuesta. Son 10 preguntas, tienen hora y media. Va a Listo, estar sí, abierto señor. durante toda la semana. Solo tienen un intento. ¿Sí? Entonces ingresan, lo solucionan y listo, se acabó. Listo, sí, señor. Listo, profe. Entonces, cualquier cosa, pues particularmente esa última semana, pues no tendremos sesión, o pues si la tenemos por ahí para solucionar alguna duda, alguna cosa, pero pues el parcial va a estar abierto la última semana, desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo va a estar abierto, y pues lo que les digo es de selección múltiple con única respuesta. Tienen que, pues, entran y responden cada pregunta que les aparece. No pueden navegar, no pueden adelantar ni atrasar preguntas. Eh, y pues son prácticamente de los temas. Yo revisé ahí los temas. Casi así como está el taller, así hice el parcial. O sea, por temitas así como están ahí repartidos. Entonces vamos a tener sobre características de una onda, sobre fenómenos ondulatorios, eh, esta parte de intensidad del sonido, o sea, características del sonido, intensidad del sonido y demás. Entonces ya lo que queda es, pues dentro de 8 días nos veremos para solucionar dudas del taller, porque pues ya tema, no hay más tema, ¿sí? O sea, ya acabamos con el tema correspondiente. Entonces ya lo que queda pues es tema del tercer corte, pero pues lo veremos en el tercer corte ya como tal. Entonces dentro de 8 días nos veremos, solucionaremos dudas, ¿sí? Solucionaremos dudas del taller para que ustedes terminen ahí con los detalles del taller y lo puedan subir ahí ya de manera satisfactoria. ¿Qué pasa con el taller? Como eso en grupo, lo pueden trabajar en grupo, solo uno lo sube, ¿listo? Solo un integrante del grupo lo sube. ¿Listo? Para no llenar ahí la plataforma o calificar doble vez, porque pues igual es un poquito largo. Entonces, si la semana del parcial, pues esa semana sí no nos vemos porque pues voy a estar calificando. Esa es, digamos, una de las ventajas de la virtualidad, que no hay necesidad de vernos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, Listo. profe, gracias. Bueno, pues No, en ninguna. principio, pues bueno, muchachos, agradecerles su asistencia, agradecerles pues su atención. Espero que estén muy bien, espero que
pues que sigan ahí trabajando, no se desanimen, no se desanimen. Entonces, espero que en sus otras asignaturas vayan pues bien. Ya nos veremos y nos encontraremos pues entre 8 días. Cualquier cosa con mucho gusto, ya saben, por la plataforma, por el teléfono, por el correo. Sí, Fabián, voy a subir. La demora es que compile el video, lo subo a YouTube y de ahí lo monto en el foro de salón de clases. ¿Listo? Entonces, lo Vale, que profe. se demore, más o menos como media hora. ¿Listo? Bueno, vale. Vale, listo. Entonces, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego y Hasta chao. luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.